Shalom, Ajim, Ajayot, soy el Roe Miguel Baruch Osolef, dándoles la bienvenida a este estudio de Yeshiva aquí desde Londres, Inglaterra. Hoy vamos a estudiar en nuestra Yeshiva la carta a la Kehilá de Roma, conocida como la Carta a los Romanos, y en esta serie que llevamos hace algunas pocas semanas haciendo, hemos alcanzado ahora el capítulo 8. Vamos a estar estudiando desde el famoso capítulo 8 hasta finales del capítulo 9. Entonces yo quisiera llamar la atención un poquito sobre esta carta. Este capítulo 8 es bastante conocido porque de aquí hacia el final del capítulo, sobre todo, se habla de que somos más que vencedores, ¿no? Y este capítulo 8 es utilizado en muchas congregaciones para vender una idea de vencer, de victoria, prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? En otras palabras, hay personas que creen que si ellos son creyentes en Yeshua, supuestamente son creyentes en Yeshua, y ellos viven la vida que sea, no importa el tipo de vida que tengan, ellos basta que crean en Yeshua para que ya tengan una victoria asegurada. Yo lo que quiero decirles hoy es que sí tenemos victoria, pero esta victoria depende de algo, ¿no? Depende de nuestra emuná. Por eso esa frase conocida de principios del capítulo 8 de la carta de la Kehilá de Roma, que dice que no hay condenación para los que tienen emuná. No está diciendo que no hay condenación para ningún humano, que esa es un poquito la idea que se da, ni tampoco que no hay condenación para ninguno que va a la iglesia o que va a la congregación. Muchas personas piensan que por ir a la congregación un par de horas o 3 a la semana, que ellos ya van a tener victoria, que ya van a tener, ya van a vencer y ser más que vencedores. Sobre todo si ellos están sosteniendo esa iglesia, esa congregación. Pero vamos a leer realmente lo que nos dice aquí esta palabra de Rav Shaul y el mal entendimiento, la mala interpretación de los escritos de Pablo es lo que ha llevado a muchos, incluso en las raíces hebreas, a rechazar a Pablo, a decir que el Sheliach Shaul adulteró o cambió la doctrina de Yeshua HaMashiach y de los Sheliachim, de los apóstoles. Y yo quiero decirles que no, que el Sheliach Shaul no adulteró, no cambió para nada la doctrina de Yeshua, sino que por el contrario, son los traductores que crearon la iglesia romana, esos traductores al griego y luego al latín, los que tergiversaron la escritura, tergiversaron la doctrina de Pablo y de allí cambiaron totalmente lo que él quería decir. Entonces vamos a leer este libro de Romanos. Dice: por consiguiente, ¿no? Entonces esto es una especie de introducción, de resumen de los capítulos anteriores. En los capítulos anteriores hemos estado hablando de que la salvación es por emuná. Y hemos dicho que la emuná implica la unión de 3 factores importantes, que es creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Una persona que cree, pero que no confía ni obedece, no tiene salvación, no tiene emuná, ¿no? O sea, no tiene por qué ser salvo pleno. No basta con creer porque, como decía Yeshua, hasta los demonios creen. Aparte de creer hay que confiar, hay que saber que nada nos va a suceder, porque Yahweh, porque Yeshua está con nosotros. Y hay que obedecer, sin tomar en cuenta nuestras tendencias carnales. Y hoy vamos a estudiar sobre esta lucha constante
entre la carne y el espíritu. ¿Y qué es lo que representa estar en la carne y qué representa estar en el espíritu? Son dos cosas que no se entienden bien y que dentro del cristianismo, por ejemplo, todo el mundo dice, uno tiene que ser espiritual. Y creen que espiritual, por ejemplo, es aprenderse de memoria algunos versículos bíblicos, o ser espiritual significa sacar unas fotos bonitas en el Facebook, o que ser espiritual significa saber oratoria, o saber predicar, o temblar mucho cuando se está haciendo alguna prédica supuestamente espiritual, ¿no? Entonces, ser espiritual no significa nada de eso, ¿no? Ser espiritual no significa ponerse a gritar, ni aullar, ni hacer nada de lo que nos han acostumbrado en los últimos años dentro de algunas iglesias cristianas. Ser espiritual significa tener emuná de corazón. Significa guardar la Torá y obedecer de corazón, no hipócritamente, no en apariencia, ¿no? Entonces vamos a leer aquí, dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en obediencia a Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne, es decir, siguiendo apariencias externas, sino conforme al Espíritu, es decir, obedeciendo desde el corazón. ¿Y qué significa obedecer desde el corazón? Pues obedecer en todo momento, incluso cuando el pastor no está mirando. Ser fiel al esposo o a la esposa, incluso cuando el esposo o la esposa no está presente, ni se va a enterar, ¿no? Eso significa, ¿no? No ser hipócrita. Estar en la carne significa ser hipócrita. Y eso fue uno de los apelativos favoritos de Yeshua cuando se refería a los fariseos y a los escribas. Los llamaba hipócritas, los llamaba sepulcros blanquecidos, que por fuera se les ve muy bonitos, muy blanquitos, muy limpios, pero que por dentro están llenos de muerte. Y quiero que entendamos que eso es ir conforme a la carne y no conforme al espíritu. Obedecer de corazón significa obedecer a Yahweh porque sabemos que es lo correcto, porque el Espíritu ha trabajado en nosotros. Obedecer a Yahweh incluso, ¿no?, cuando estamos totalmente a solas y nadie está alrededor nuestro. Dice la Pasuk 2, porque guardar obedientemente la Torá del Espíritu de vida en el Mashiach Yeshua te ha libertado de guardar hipócritamente y solo en apariencia la Torá legalista religiosa que trae el pecado y la muerte. Este Pasuk 2, ¿no?, es muy difícil de entender si seguimos solamente las versiones cristianas. Lo que dicen las versiones cristianas es que la ley del espíritu de vida, ¿no?, te ha libertado de la ley del pecado, ¿no? Entonces, la ley del espíritu te liberta de la ley del pecado. Y entonces, como lo dicen de esa manera, ¿no?, entonces no se entiende, ¿no? ¿Cuál es la ley del espíritu? ¿Cuál es la ley del pecado? Sencillo, Ahim, Ahayot. La ley del espíritu es la ley que se obedece desde el fondo del corazón, la ley que se obedece de verdad. La Torá, cuando tú la guardas con todo tu amor, lo guardas por amor, no lo guardas por conveniencia, no lo guardas por apariencia, no lo guardas sencillamente porque te conviene, porque tienes un compromiso de hombres, ¿no? Lo guardas por amor. Esa es la Torá del Espíritu. Y la Torá legalista religiosa es esa Torá que la gente guarda a regañadientes. La gente lo guarda solo para ser vistos de otros, pero en el fondo de su corazón no desean guardar esa Torá, no desean guardar ese Shabbat. Cuando llega el Shabbat preferirían estar haciendo otras cosas. Cuando llega la fiesta preferirían estar, por ejemplo, no ayunando en Yom Kippur, pero ayunan, no porque lo aceptan de corazón, sino porque quieren ser vistos como
pseudo espirituales, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser verdaderamente espirituales, no pseudo espirituales. Un verdadero espiritual guarda los mandamientos de corazón por amor a Yahweh, a Yeshua. Mientras que un carnal es aquel que puede aparentemente obedecer, ¿no? Y sin embargo, en el fondo de su corazón no desea obedecer. Es aquel que, por ejemplo, cuando conversa con sus hermanos de la congregación, habla pestes de las discotecas, pero se muere de ganas de ir a la discoteca. Y si pudiera irse en secreto sin que nadie lo supiera, lo haría. Amén. ¿Vamos entendiendo la diferencia entre ser carnal y ser espiritual? Entonces, ¿qué es lo que trae guardar hipócritamente los mandamientos de Yahweh? Trae pecado y muerte, porque la mentira es pecado. Y si uno dice que está guardando algo, pero en el fondo no lo está guardando, está mintiendo. Y está mintiendo el espíritu. Entonces, de ahí que es importante distinguir entre lo que es apariencia y lo que es corazón. De ahí la importancia de la circuncisión del corazón. Pasuk 3. Pues lo que no pudo hacer el cumplir solo en apariencia la Torá, ya que había debilidad a causa de la carne, Yahweh lo hizo, enviando a su Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado, es decir, en semejanza humana, en forma humana, ¿no? Y como ofrenda por el pecado, es decir, como el holocausto que se va a ofrecer por el pecado. Y de esta manera, dice, condenó al pecado en la carne. Pasuk 4, para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros. O sea, un momentito, ¿qué significa eso? Que Yeshua vino, tomó los pecados, murió como holocausto para un propósito, de que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros. Para que nosotros no tuviéramos pecados, para que fuéramos justificados. ¿Cuál era el requisito de la Torá? Ser justificado. Ahora, nosotros no fuimos salvos para seguir pecando. No fuimos salvos para ser hipócritas. No fuimos salvos para aprender palabras de memoria y sin embargo no guardarlas de corazón. Dice la Pasuk 4, para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos hipócritamente conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, obedeciendo desde el corazón. Entonces distingamos, porque en el cristianismo mismo no se entiende lo que es ir según la carne o ir según el espíritu. Mucha gente cree que ir según la carne es solamente comportarse como un mundano. Bueno, no, el que se comporta como mundano es mundano. Punto. El problema es, hermanos, cuando una persona que se llama hermano, que se llama creyente, que se llama seguidor del Mashiach Yeshua, cuando este hermano en su vida privada, en su vida secreta y en el fondo de su corazón está transgrediendo la Torá, es decir, está pecando, ¿no? De ahí que una y otra vez Yeshua, refiriéndose a los fariseos y escribas, los llamaba hipócritas, no porque estuviera en contra de la Torá, no porque estuviera en contra de vivir la Torá, sino que estaba en contra de que solo se guardase en apariencia y no de corazón. De ahí que tenemos que entender que cuando el Shaliach Shaul decía que lo importante es la circuncisión del corazón, más importante el del corazón que el de la carne, que el que se hace en el cuerpo, no significa que no haya que hacerse la de la carne. La Brit Milá, la circuncisión de la carne, se hace como consecuencia de que nuestro corazón ha sido circuncidado. Se hace por obediencia, no por compromiso, no por apariencia externa. Hay muchos Rohim que han obligado a muchos hermanos en Quejilot, en Colombia, en México, en diferentes países,
a hacer la Brit Milá, a circuncidarse en la carne sin conocer la Torá. ¿Cómo vas a obedecer de corazón una cosa que no conoces? Excepto si lo haces por religiosidad y por la apariencia externa, por las obras de la carne. Amén. Entonces, dice la Pasuk 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Qué significa que la mente esté puesta en la carne? Pues que esté puesta en el qué dirán de los demás, que esté puesta en lo que los demás piensen de uno. Muchos pastores buscan fama, muchos pastores buscan prestigio, muchos pastores buscan dinero, pero ¿realmente buscan a Yahweh? ¿Aman realmente a Yahweh de corazón? ¿O sencillamente es una apariencia externa? Esa es una pregunta, ¿no? Y tú, pastor que me estás escuchando, Roé que me estás escuchando, maestro que me escuchas, no pienses que yo busco atacarte a ti en lo personal. En todo caso, la palabra que yo traigo es la que tiene que calar en ti. ¿Qué estás haciendo, amado pastor? ¿Tú estás viviendo una obediencia falsa? ¿Estás siendo hipócrita? Yo no lo sé. Y seguramente tampoco lo sabrán los hermanos que te rodean, pero Yahweh sí sabe si tú lo estás haciendo hipócritamente o si tú lo estás haciendo desde el fondo de tu corazón. Si tú estás pensando en hipocresía, pues el resultado es muerte. Pero si tú estás pensando en cumplir con los mandamientos de Yahweh desde el fondo de tu corazón, por amor, entonces ese amor que Yahweh nos ha mostrado está siendo correspondida, porque toda relación amorosa funciona en doble vía. De nada nos sirve, Ajim, que un miembro de la pareja ame y que el otro miembro de la pareja no ame. Toda relación se da por amor mutuo. De nada sirve que Yahweh me ame a mí si yo no lo amo a Yahweh a través de mi obediencia. Porque la desobediencia a Yahweh es una falta de amor. ¿Entendemos eso? Desobedecer a Yahweh, desobedecer los mandamientos de la Torá, es una demostración de falta de amor. Dice la Pasuk 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Yahweh, porque no se sujeta a la Torá de Yahweh, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Yahweh. Los que cumplen hipócritamente, legalistamente, los mandamientos, no pueden agradar a Yahweh de ninguna manera. Y tenemos que entender esto. Para agradar a Yahweh, nosotros debemos obedecer de corazón. De ahí que incluso refiriéndonos al caso de las ofrendas, ¿no? Yahweh bendice al corazón alegre, al que da voluntariamente y de corazón, no al que da por apariencia, ni hipócritamente, aquel que en el momento de recoger ofrendas en la iglesia está allí haciendo un gran escándalo para que todo el mundo vea la cantidad que está dando. Ni tampoco el otro extremo, aquel que ya tiene estudiado los billetes en su bolsillo y que saca el de menor valor para rápidamente meterlo al sobre y sellarlo, y no pone nombre para que nadie sepa que la miseria la ha dado él, pero solamente para que lo vean. Entonces, Ajim, eso es carne, eso es hipocresía. Amén. Vamos a ver la siguiente. Viviendo la Torá según el Espíritu. Sin embargo, vosotros ya no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y aquí yo he añadido la palabra ya, porque se supone que todos, incluso los Sheliahim, los discípulos y todos nosotros, en algún momento estuvimos en la carne. Estuvimos viviendo conforme al mundo, conforme a la apariencia, ¿no? Pero ahora ya no estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu. Sí, fíjense, aquí hay una condicional, si en verdad el Espíritu de Yahweh habita en vosotros. O sea, ¿cuál es la primera conclusión a la que podemos llegar? Que en una persona carnal no habita el Espíritu de Yahweh. No está el Ruach. Amén.
El Ruach empieza a habitar, a habitar en la persona cuando la persona empieza a obedecer. Entonces esa persona puede en apariencia hablar muchas lenguas, puede en apariencia zapatear el suelo, hacer mucho escándalo y aparentemente desatar bendiciones y aparentemente reprender muchos seres espirituales. Pero si todo es apariencia, esos mismos demonios se reirán de él, porque no tiene autoridad. Porque la autoridad solo viene por la obediencia. El que no obedece no tiene autoridad. Puede tener apariencia, la apariencia y la obediencia riman, pero son totalmente diferentes. Amén. Y no necesariamente porque rimen sean igual. Y dice, pero si alguno no tiene el espíritu de Yeshua HaMashiach, el tal no es de él. Y si Yeshua HaMashiach está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Pues vivir la Torah sinceramente y con emuná. Yo añadiría incluso por amor. Vivir la Torah por amor, no por imposición. Porque si tú estás haciendo algo porque otra persona te lo impone, ¿no? Esa persona que te impone te está ayudando a ser hipócrita. Así que la causalidad de mucha carnalidad en las congregaciones viene en mucha medida viene por el pastor o el roé o el moré que está allí enseñando, ¿no? Porque él obliga, él impone, y al imponer y obligar, rompiendo el libre albedrío que Yahweh nos da para hacer el bien, entonces estamos nosotros convirtiéndonos en hipócritas. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Yeshua de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó al Mashiach Yeshua de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, con fe, solo en apariencia, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras externas aparentes de la carne, viviréis. O sea que solamente el Espíritu puede hacer que nosotros abandonemos la hipocresía de las apariencias y de los legalismos y del juicio, ¿no? Porque parte del legalismo es juzgar a otros. El estar constantemente juzgando si los demás guardan o no guardan determinado mandamiento. Por eso Yeshua dijo, ¿no? Hipócrita, mira primero la viga que hay en tu propio ojo antes de mirar la pelusa, no sé, la mota de polvo que hay en el ojo de tu hermano, ¿no? Tenemos que mirar cómo está nuestra propia vida, ¿no? Y cuando nosotros nos hayamos librado de todas esas cosas que nos llevan a la carnalidad, empezaremos a ser cada vez más espirituales, ¿no? Ser espiritual no significa estar cantando todo el día Halel, ni estar escuchando música hebraica todo el día. Si tú no estás viviendo una vida en obediencia y una vida en amor, puedes pasarte 24 horas escuchando música, que esa música solo será en apariencia. Igual estás tocando la música para que te escuche tu vecino, y así tu vecino empieza a ir a la iglesia donde tú vas. Pero eso es hipocresía. Amén. Entonces dice, Pasú 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, los tales son hijos de Elohim. Los tales son hijos de Elohim. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas creen que el ser hijo de Elohim,
¿no? Ser Ben Elohim es algo automático. Yo me acuerdo, a mí me lo enseñaron cuando yo me empecé siendo cristiano, me decían, tú recibes a Yeshua, bueno, a Jesús decían, tú recibes a Yeshua como tu Salvador y Señor y ya eres hijo del Eterno, ¿no? El católico dice que desde que naces eres hijo del Eterno, ¿no? El evangélico dice, no, desde que recibes a Yeshua. Pero si nosotros leemos realmente lo que dice Juan 1, 12, dice, pero todos los que tienen emuná, los que confían en su nombre, tienen el derecho, ¿no? La potestad de llegar a ser hechos hijos del Eterno. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser hijos del Eterno? Dejándonos guiar por el Espíritu de Yahweh. Y ese Espíritu de Yahweh trabaja en nuestro corazón, dejando que Yahweh escriba su Torah en nuestro corazón. No doctrinas de hombres, no religiosidades, sino lo que Yahweh nos enseña. Verso 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿A qué se refiere al espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor? No se trata de que tú le tengas miedo a tu pastor. No se trata de que le tengas miedo a la esposa del pastor. No se trata de que le tengas miedo al líder. De ninguna manera. No es por temor al hombre. Y eso es carnalidad. Carnalidad es temor al hombre. Es darle importancia a lo que el hombre piensa y no lo que Yahweh piensa. ¿Tú a quién le das importancia? ¿A Yahweh en tu vida o al hombre en tu vida? Es importante. Si tú le das más importancia a lo que los hombres piensan, estás en la carne. Y puedes estar hipócritamente en la carne. Entonces, hipócritamente en la carne, pues en su aspecto anterior, o sea, exterior, tú estás aparentemente obedeciendo. Incluso puedes estar orando muy bonito. Hay gente que tiene una capacidad para orar muy bonita, pero si esa oración no va acompañada de corazón, no sirve de nada. Porque una persona puede aprender en una escuela de drama o una escuela de teatro, puede aprender a orar. Muchas personas que hacen teatro, a veces hacen personajes cristianos sin ser ellos creyentes y se ponen a orar. O sea, orar, si no se ora de corazón, no tiene importancia. Si nosotros oramos para ser vistos por los demás, no sirve para nada nuestra oración. Hay personas que oran para que todo el mundo los admire y digan, ¡ay, qué bonito ora fulanito! ¡Qué bonito ora menganito! Bueno, pues lo importante no es lo que tu vecino, lo que tu hermano o hermana piense de tu oración. Lo importante es lo que Yahweh piense de tu oración. Por eso Yeshua decía, no hagáis como los paganos, que por mucho repetir, por mucho gritar, creen que Yahweh les oirá. O sea, que no se ponen ahí, se ponen a gritar. Hay algunas iglesias que es puro griterío, que las personas se van quedando sordas. Yo les digo una cosa, Yahweh no es sordo, porque Yahweh mira el fondo de tu corazón y sabe si tu oración la estás pidiendo con sinceridad o lo estás pidiendo en la carne para ser visto de los otros. Por eso, Ajim, Ajayot, tenemos que dejar toda esa carnalidad, toda esa apariencia, toda esa obra exterior legalista, para que en el fondo de... Sí, dime. Exterior son los frutos de la carne. Sí, los frutos de la carne son las obras exteriores, pero cuidado, ¿no? Tiene que ser una verdadera templanza, una verdadera paciencia. La obra de la carne está hablando de todo ese tipo de cosas que hablan nada. Por supuesto, esas son las obras que se ven al final, ¿no? Porque cuando una persona solo está superficialmente en las cosas de la congregación, luego en el fondo va a ir a la lascivia, aunque lo haga escondidas, ¿no? Todos los resultados de la carne son cosas que tal vez no son aparentes, pero que sí se ven a escondidas. Sí, cuando conoces a la persona de cerca, tú puedes saber. Vamos a seguir leyendo. Dice,
Pasuk 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. ¿Quién da testimonio? El Espíritu de Yahweh. ¿A quién? A nuestro espíritu. Y vamos a ver, o sea, nosotros no somos los que damos testimonio a la gente, a no ser que sea a través de una vida realmente entregada a la Torah, realmente entregada a Yahweh, sin hipocresías, porque entonces recibirás todas las bendiciones. Dice, Pasuk 17, y si hijos también herederos, herederos de Yahweh y coherederos con Yeshua HaMashiach, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué hace falta para ser glorificados con Yeshua? Sufrir con Él. ¿Y qué significa sufrir con Él? Sufrir persecución, sufrir burla, no sufrir que todo el mundo te esté diciendo, lo que está haciendo ese hermano está mal, que todo el mundo te juzgue. Eso es el sufrimiento, ¿no? Pasuk 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación del Hijo de Elohim, porque la creación que se alejó de Yahweh fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Elohim. Esto es algo que hay que conocer. ¿De qué está hablando Shaul? La creación, toda la creación con la desobediencia del hombre cambió por completo. La creación que se hizo en la época de Adán no tiene nada que ver con la creación después de la desobediencia de Adán. Nada que ver, porque al introducirse la muerte a la tierra, por medio de Adán y de Java, esa muerte repercutió en todos los animales. Toda la creación también tuvo que someterse a muerte y a esclavitud. Los carnívoros tenían que someterse a la esclavitud de tener que matar para sobrevivir. Y los herbívoros tenían que someterse a la esclavitud de estar constantemente vigilando de que no venga un carnívoro a comérselos, etc. Por eso la creación, en el fondo de su corazón, desea cumplir la voluntad de Yahweh y desea que se restaure todo. Entonces, dice Pasuk 22, pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Conocemos cómo obra el Espíritu en nosotros. Los pobres animales no, el Ruach HaKodesh no obra en ellos, a conciencia de ellos. Nosotros sí tenemos esas primicias. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, que se dará en el juicio de Yom Kippur a la venida de Yeshua. Esa es la redención. Nosotros recibiremos redención cuando se nos dé la sentencia el día del juicio. De ahí la importancia de distinguir, lo he explicado muchas veces en varias de mis enseñanzas, la diferencia entre salvación y redención. Salvar significa evitar la muerte inmediata. Redimir significa cambiar por un bien que ya fue pagado de antemano. Entonces nosotros somos salvos cuando estamos con Yeshua, cuando conocemos a Yeshua. Nosotros somos salvos de una muerte que era inminente, de una muerte espiritual. Somos salvos de eso, se nos evita la muerte. A partir de allí, si nos dejamos orientar por el espíritu de vida, entonces llegaremos a ese último Yom Kippur, cuando venga la llegada de Yeshua HaMashiach. En ese Yom Kippur nosotros estaremos limpios, nos habremos redimido. La muerte. Y ahí ya seremos hijos
Y ahí seremos ya definitivamente hijos. Es el camino. Estamos esperando la adopción como hijos. Ahora estamos caminando hacia Ahora esa estamos adopción. Es decir, caminando. estamos en el papeleo todavía, Amén. pero no está todavía uno declarado hijo hasta que tiene los hijos. Amén. O Porque sea, el error del cristianismo es sí. pensar de que se respeta y ya eres hijo. Y aquí está diciendo que no es verdad. Hay que caminar para ser hijo. Amén. Y si no, no. O sea que no basta con que se desee la adopción. Hay que hacer toda la gestión. Hay que hacer toda la gestión. Toda la gestión. Y entonces, cuando ya el juez determine en esa sentencia que ya somos hijos, entonces seremos hijos de Elohim, Benei Elohim. Por lo tanto, es un poquito de vanidad decir yo ya soy hijo de Elohim. Es una vanidad, porque es una forma de intentar demostrar que en tu vida no hay pecado. Pero es lo que se enseña. Es lo que se enseña. Todos nosotros llegaremos a ser hijos de Elohim, Benei Elohim. Es lo que dice Juan 1:12. Todos tenemos esa potestad y ese derecho, ¿no?, de que esa adopción se pueda dar. Amén. Pasuk 24. Porque en esperanza hemos sido salvos. ¿Cuál era nuestra esperanza al ser salvos? De que al final seríamos redimidos. Esa es nuestra esperanza. Nosotros somos salvos para caminar en la esperanza de que al final habremos hecho las cosas bien y que el juez, nuestro juez, Yahweh Yeshua, nos diga, ¿no? Está bien, hijo, lo has hecho bien, ven a los brazos de tu Abba, ven a los brazos, ya eres mi hijo, ¿no? Y esa es nuestra esperanza, de saber que un día vamos a ser declarados así. No por nosotros no tenemos que declararlo, es el juez supremo el que tiene que declararlo. Amén. Entonces, repito la 24, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ahora sí, porque ahora todavía no podemos ver ese juicio, todavía no podemos ver esa llegada, pero sabemos que llegará Yeshua, sabemos que vamos a ser rescatados, sabemos que va a haber una fuerte tribulación en la tierra como nunca antes ha habido, según las palabras de Daniel, pero al mismo tiempo será cuando el pueblo de Yahweh será rescatado, será cuando se separarán, ¿no?, el trigo de la cizaña, se separarán las ovejas de los cabritos. ¿Y cómo se va a hacer eso? Mediante un juicio, ¿no? ¿Y cuál será la base de ese juicio? ¿Cuál es la base de todo juicio? Todo juez, cuando hace un juicio, se basa en una ley, en la ley oficial. ¿En qué ley se va a basar Yahweh? Yahweh se va a basar en su Torah, en sus instrucciones, en su palabra. Por eso Yeshua dice, ¿no?, el que rechaza las palabras mías, el que rechaza mis palabras, ya tiene quien le juzgue. En el tiempo final, la palabra que yo he hablado, esa palabra le juzgará. Amén. Sí. ¿Quieres decir algo? No. Amén. Entonces vamos a seguir la siguiente página. Entonces, tenemos que entender que nuestra victoria, tendremos victoria si obedecemos a Yeshua HaMashiach. Solamente si hay obediencia. Tenemos que obedecer sus mandamientos, tenemos que seguir su camino, el que Él nos da en sus escrituras. Dice la Pasuk 26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos orar como debiéramos, porque estamos pensando, ¿no?, en orar para ser escuchados y vistos por otros, cuando dentro de nosotros, en nuestro corazón, el Espíritu gime. Por eso hay personas sinceras que dicen, a mí me gusta orar cuando estoy solo, no cuando estoy en público. Primero, porque muchas personas son juzgadas,
por su forma de oración. ¿Por quién? Por otros carnales, ¿no? Dice 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos, por nosotros, conforme a la voluntad de Yahweh. El Espíritu intercede conforme a la voluntad de Yahweh, no la voluntad de los hombres. Pasuk 28, y sabemos que para los que aman a Yahweh, todas las cosas se dan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Son guiados conforme a su propósito. Ahora, la Pasuk 29 y 30 tenemos que entenderlo bien, ¿no? Porque hay quienes piensan que aquí hay una doctrina de predestinación, ¿no? O sea que hagas lo que hagas, ya está decidido, tu suerte ya está decidido de antemano. Si eso fuera verdad, Yahweh sería muy injusto. Sería muy injusto, porque sin darte la oportunidad de tú realmente vivir la Torah de la manera que Él quiere, te estaría juzgando. Aquí lo que está diciendo es, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la imagen de su Hijo? Es una imagen de obediencia. Todo aquel que sea obediente a Yahweh está predestinado a esto. Pero ¿cuál es el requisito? Ser obediente. Amén. Hay que ser obediente. Si no somos obedientes, no vamos a alcanzar eso. Y dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. No significa que todos los predestinados, que todos los llamados sean los predestinados. Pero los predestinados están entre los llamados. Amén. No. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Los que son escogidos son aquellos que realmente obedecen, que guardan, ¿no? Ellos son los escogidos. ¿Son escogidos para qué? Para salvación. ¿Debido a qué? A su obediencia. Entendamos eso. Si tú obedeces, tú eres escogido. Si tú no obedeces, tú no eres una escogida. Amén. Es difícil, y en el cristianismo esto aún se enreda mucho más. Dime, pregunta. Porque a los que de antemano conoció, por eso es la confusión con la ya, a los que de antemano conoció fue Israel. A ese Israel que se perdió. También los predestinó por la imagen. Claro, estos son los israelitas, los verdaderos israelitas, los que son obedientes. No todo judío por ser judío se salva, no todo cristiano por ser cristiano se salva, solo los obedientes de su pueblo son los que se salvan, y estos obedientes son los escogidos. Pero no escogidos, cuidado, y esta es la confusión, no escogidos para que hagan lo que hagan, ellos sean redimidos. Escogidos para obediencia porque ellos obedecen sin necesidad de que se les sea impuesto nada, siguiendo su libre albedrío. Las doctrinas de predestinación son doctrinas que atentan contra la libertad del libre albedrío. Nosotros tenemos que obedecer en libertad. Amén. Vámonos a la Pasuk 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Yahweh está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Yahweh? Yahweh es el que justifica, o sea que ¿quién lo va a juzgar? El único que juzga en ese Yom Kippur será Yahweh. Nadie más va a juzgar. Ningún ángel caído nos va a juzgar. Ninguna potestad nos va a juzgar. El único que nos va a juzgar es Yahweh. ¿Quién es el condena?
El Mashiach Yeshua es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además es la diestra de Yahweh. Y uno de los errores frecuentes en estas versiones es que está a la diestra de Yahweh. ¿Y por qué lo dicen así? Para justificar de que son personas separadas. Él no está a la diestra de Yahweh, Él es la diestra de Yahweh. Porque la diestra de Yahweh actúa en el medio natural, siendo Yahweh sobrenatural. Por eso Yahweh sacó a su pueblo de Egipto con brazo extendido y con mano fuerte, con la diestra extendida. Y esa diestra es Yahweh mismo. Por eso tenemos que entender que Yeshua HaMashiach es la diestra de Yahweh y Él que también intercede por nosotros. Esa diestra intercede. ¿Por qué? Porque Él, todo lo que nosotros tenemos que hacer, Él ya lo hizo. Nos dio ejemplo para vivir conforme Él vivió. Y lo más importante del Hijo es la obediencia. El verdadero hijo, el hijo que ama, es un hijo obediente. Y de ahí que tenemos que entender el paralelismo del hijo con la obediencia. Tú quieres ser hijo, tienes que ser obediente. Pero no porque Yeshua y Yahweh sean dos personas diferentes, ¿no? Es un solo Elohim. Yahweh es uno. Amén. Y dice, Pasuk 35, ¿quién nos separará del amor de Yeshua HaMashiach? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Y eso está en el libro de los Salmos 44, 22. Porque nosotros tenemos que saber el contexto de dónde salen estas cosas. Por eso Yeshua decía, ¿es que no sabéis que Moshe y los profetas y los salmos hablan de mí? Claro que hablan de él. Pasuk 37 dice, pero en todas estas cosas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí está la tergiversación, porque en hebreo la palabra hayá puede ser presente o futuro. Y entonces en las versiones cristianas he sacado somos más que vencedores, ¿no? Porque también en el griego y en el latín no distinguen esa palabra hayá, que puede ser presente y futuro. De ahí el nombre de Yahweh. Y por eso es que nosotros seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si nosotros llegamos enteros a ese juicio, ¿no? Dice Pasuk 38, estoy convencido, porque estoy convencido que ni la muerte, ahí hay un error, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh, que es o que se manifiesta a través de Yeshua HaMashiach, el Mashiach Yeshua, Adón nuestro. El amor de Yahweh se manifiesta para todos aquellos que lo amamos a Él. Amén. Pero de ser vencedores está mal con respecto a lo anterior de ni desnudez, ni hambre, ni nada de eso. Es la victoria sobre esas tribulaciones. Claro. Es la victoria sobre la tribulación. Claro. ¿Y cómo se va a coronar nuestra victoria sobre la tribulación? En el juicio. Ahí es donde se va a coronar. Nada nos va a separar del amor. Y ahora vámonos al capítulo 9. Pero en el capítulo 9 también hay que entender cosas. Y tenemos que partir, ¿no?, del conocimiento de Shaul, del Sheliach Shaul, del conocimiento de que hay dos casas, que Israel está compuesta por dos casas. Una casa que es la casa de Judá o de Yehudá, ¿no?, que es la casa que ha sido encargada de la Torá y que existe hasta el día de hoy. Y otra casa es la casa de Israel o la casa de Efraín, que fue dispersado a partir de la invasión asiria, ¿no? Allí en el año 770 aproximadamente, antes de nuestra era, fue dispersada por los 4 rincones de la tierra.
y que precisamente nosotros estamos recibiendo la herencia de Israel, de esas 10 tribus. Nosotros espiritualmente, por nuestra obediencia, tomamos esa herencia, formamos parte de esas tribus. Entonces entendamos, dice, digo la verdad, en el nombre de Yeshua HaMashiach, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el espíritu de santidad, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Yeshua HaMashiach, por amor a mis hermanos Yehudim, mis parientes según la carne, que son Benei Israel, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Yeshua, ¿no? Ahí él sobra. A ver, ¿qué es lo que está diciendo él? Aquí vamos a entrar a un estudio de por qué Yehudá no aceptó al Mashiach. Y Shaul se dio cuenta de esto. Y por eso él sufre. Él sufre porque él dice, él mismo quisiera ser anatema, él mismo quisiera estar separado de Yeshua para estar junto con sus hermanos Yehudim, ¿no? Porque él sabe que él guardando la Torá, que él guardándolo de corazón, no de forma legalista, guardándolo de corazón, él también, ¿no? Es llamado a la gloria, a los pactos, que ellos también serán adoptados como hijos, ¿no? Y tienen que seguir la Torá, el culto, las promesas. Ellos son los que dieron los patriarcas, ¿no? Incluso Yeshua procede de allí, no procede de la casa de Yehudá. Dice, el cual está sobre todas las cosas, Yahweh bendito por los siglos, amén. Pero no es que la palabra de Yahweh haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y explico, porque no todos los descendientes de Israel son Judá. ¿Ok? No todos los descendientes de Israel son, y también lo podemos entender con una segunda interpretación, no todo el que se llame judío será salvo, sino aquel que lleva la circuncisión de su corazón antes que la circuncisión de la carne, ¿verdad? No todo el que se llame cristiano es salvo, ¿no? Solamente será salvo el cristiano que realmente es obediente a todos los mandamientos, incluyendo el mandamiento del Shabbat. Es importante obedecer, y obedecer de corazón. Pero para los cristianos, el Shabbat es el domingo. Bueno, para los cristianos el Shabbat es el domingo, y para los judíos el Shabbat es guardar al pie de la letra todo, sin importar lo que hay en el corazón, ¿no? Y sin embargo la Torá más de una vez habla de circuncidarnos los prepucios de nuestros corazones, lo habla más de una vez. Pero yo quiero que entendamos que no todo el que se llame Israel es realmente Israel. No todo judío se salva. Los legalistas, los judíos en la carne, ellos no se van a salvar. Los cristianos en la carne tampoco se van a salvar. Solamente aquellos que de corazón obedezcan, que de corazón amen a Yahweh. Y lo amen, dice claramente, amar a Yahweh con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Eso es tan importante, pero muy importante. Dice, Pasuk 7, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Yitzhak será llamada tu descendencia. Eso está en Bereshit Génesis 21:12. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Elohim, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, es decir, los hijos de Yitzhak. Pero a partir de Yitzhak, también, sobre todo después de la llegada de Yeshua, lo importante es salvarse por emuná, por guardar la Torá con emuná. Eso es lo que tenemos que entender. Dice, Pasuk 9, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré
y Sara tendrá un hijo, Bereshit 18:10. Y no solo esto, sino que también Rivka, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Yitzhak. Y ahora la Pasuk 11 viene entre paréntesis, o sea que es añadido, ¿no? Añadido por el Textus Receptus. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Yahweh, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Entonces, bueno, esto es añadido y se nota que es añadido porque hasta el lenguaje es diferente. Sí, demasiada explicación que no viene al caso. Pasuk 12, se le dijo a ella. Y ahora sí, yo quiero explicar una cosa, Jim, que todas estas explicaciones, Rav Shaul lo hace con las escrituras en la mano. Lo que pasa es que dentro de las versiones cristianas nunca se pone cuál es la escritura de dónde viene. Y yo he hecho toda una investigación para saber precisamente de qué pasaje de las escrituras viene. Y si se dan cuenta hasta el momento, todo lo que hemos hablado es Torah. Todo es Torah. Y dice la Pasuk 12, se le dijo a ella, y se refiere a Rivka, el mayor servirá al menor. Y ese es Génesis 25:23, ¿no? Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaf aborrecí. Y eso está en el libro de Malaquías, en los capítulo 1, Pasukim, en realidad es del 2 al 3, no del 1 al 3, sino del 2 al 3, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Yahweh es injusto? ¿Yahweh ha descartado a los judíos? ¿A los Yehudim? No. Como lo dicen muchos cristianos, como lo ha dicho el catolicismo durante 1900 o casi 2000 años. Ellos han dicho que los judíos fueron reemplazados, ¿no? Esa es la teología del reemplazado, que ellos eran el Israel material y que ahora el cristiano es el Israel espiritual, ¿no? Y todo eso es falso porque Yahweh nunca falta su promesa. Si Yahweh le dijo a Israel, guarda mi Torah, guarda mi pacto y yo te daré todas estas promesas, Él lo va a cumplir para todos aquellos que están guardando el pacto de Yahweh. Entonces, Pasuk 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Yahweh? Respuesta de Pablo, de ningún modo. Aquí Pablo es categórico, de ningún modo, porque él dice a Moshe, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y eso está en el libro de Shemot de Éxodo, capítulo 33, Pasuk 19. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Yahweh que tiene misericordia. No depende de que tú aparentes muchas cosas, de que tú en apariencia estés haciendo toda la voluntad de Yahweh en tu vida, ¿no? Depende de lo que Yahweh realmente encuentre y si Él tendrá misericordia de ti cuando Él escudriñe tu corazón y cuando Él te juzgue, cuando Él nos juzgue allí en el final de tiempos. ¿Amén? Y entonces dice Pasuk 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Y este está en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 9, Pasuk 16. Y yo no entiendo por qué la mayoría de versiones cristianas nunca ponen de dónde provienen estas escrituras, ¿no? Para demostrar que todas estas escrituras vienen de la Torah y de la Tanaj. No todas, muy pocas Biblias lo sacan. Algunos sí, algunas Biblias sí lo sacan, pero no todas, ¿no? Y la mayoría no la sacan, la mayoría de versiones no la sacan. Pasuk 18, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Yahweh? Porque ¿quién resiste a su voluntad? O sea, tú dirás, bueno, pues entonces, si ya está todo predeterminado,
Si es Yahweh el que lo hace, entonces, ¿por qué nos echa a nosotros la culpa de nada? ¿Por qué nos reprocha de que nosotros no obedezcamos si Él ya tomó toda la decisión? Y dice, Pasuk 20, atención a la Pasuk 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Yahweh? ¿Quién eres tú para juzgar a Yahweh? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Yahweh, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. ¿Y cómo prepara estos vasos, Ahim? ¿Cómo moldea estos vasos? El alfarero moldea con sus manos. Nosotros somos moldeados con su palabra, y que esa palabra penetre en nuestro corazón y que obedezcamos esa palabra de corazón, sin imposición. Y dice la Pasuk 24, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los Yehudim, sino también de entre los Goyim, como también dice, o sea, en otras palabras, que hay judíos llamados y hay gentiles llamados, porque tienen que salir toda la casa de Israel. Y entonces, ¿qué hace? Cita a Osea. Esto es evidencia porque Osea es uno de los profetas que más claramente expone lo de las dos casas, lo de cómo Yahweh va a aceptar nuevamente a Efraín, cómo va a aceptar a Israel. Y dice, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, a la que no era amada, amada mía, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. ¿Dónde? En el lugar. Voy a repetir eso abajo, dice, en el lugar donde les fue dicho, en ese mismo lugar, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Porque es en Israel, es en Jerusalén donde vamos a ser juzgados. ¿Entendemos? Yeshayahu también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque Yahweh ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad, sobre el remanente. ¿Y quién es este remanente? Los que obedecen a Yahweh, los que guardan su palabra, sus hijos de corazón. Estos son los que serán realmente salvos. Y Pasuk 29, y como Yeshayahu predijo, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodom y hechos semejantes a Amorá, como Sodom y Gomorra. Es decir, no quedaría nada de nosotros. Entonces, ¿qué diremos entonces? Que los goyim, o sea, los gentiles, que no buscaban la justificación por la Torá, alcanzaron justicia, es decir, la justificación por emuná. Ellos solamente alcanzaron la justificación por emuná, por fe, obediencia y confianza. Pero Israel, que buscaban justificarse por Torá, no alcanzó esa Torá. ¿Por qué? Porque Judá, claro. Aquí confunde mucho, no se entiende bien porque dice, hablando de la casa de Israel. Así es. Y ahora que dice de Israel, aquí está hablando de Judá. De Judá, efectivamente. Efectivamente, aquí donde dice Israel debería decir Judá, pero Yehudá, que buscaban justificarse por Torá, no alcanzó esa Torá. ¿Por qué? Porque no la buscaban mediante la emuná, es decir, no la buscaban
con fe, confiando y obedeciendo, sino por acciones legalistas, es decir, por obras externas, por apariencia. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que tenga emuná en él no será avergonzado. Y entonces, Ahim, este texto no queda claro si no lo vemos en el original y dentro de un contexto. Por eso he incluido aquí en el libro de Yeshayahu, de Isaías, ¿no? Capítulo 8, Pasukim del 13 al 15, donde viene esta escritura para que entendamos perfectamente. Dice: a Yahweh Tsebaot es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. No los hombres, no los hombres, no los seres angelicales, no. Yahweh Tsebaot, es decir, el que actúa en este medio natural. A Él es a quien debéis tener por santo, a Él le debéis tener temor y terror. Entonces, Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Para las dos, porque querida hermana, hoy es tropiezo para la mayoría de cristianos. Hoy es tropiezo para la mayoría de cristianos porque no aceptan que para llegar a Yeshua hay que obedecer la Torá. Ellos piensan que la gracia de Yeshua les permite hacer lo que les da la gana y que ellos ya son hijos de Elohim, sin importar lo que hacen en su vida personal y privada. Y aquí dice, y esto quiero que lo miremos bien, porque eso está en el Masorético, ¿no? Y dice claramente que es piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. O sea que también está hablando de la dispersión. Tenemos que entender que esto es para llegar a los de la dispersión. De ahí la importancia de que Yehudá no creyera. Ellos no podían creer porque había que llegar a todos los que estaban dispersos. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, Ahim, yo quiero agradecer a todos los Ahim y las Ahayot que están viendo esto, que están siguiendo estos estudios de Yeshiva. Yo sé que tal vez en este tercer día de la semana, conocido como martes, y por el horario que aquí en Inglaterra, aquí son las 7:20, van a ser de la tarde. Yo sé que en muchos de los países de ustedes pues están a mitad del día, ¿no? A mediodía, y no pueden estar viendo esto, pero véanlo después, porque va a quedar grabado, ¿no? Y les quiero agradecer por todos, incluso los que desean ofrendar, los que desean ayudar a este ministerio, ¿no? Yo les estaré poniendo allí donde está esto en YouTube, un link donde ustedes van a poder ofrendar para este ministerio, para que podamos seguir mandando todos estos videos por YouTube para bendición de todos. Amén. Ahim, Ahayot, que tengamos una semana muy bendecida. Nosotros aquí en Londres ahora nos vamos a poner a orar, y yo les ruego a los hermanos que me están mirando que se pongan en oración también, o si miran esto grabado, cuando terminen de ver esta enseñanza, que se pongan en oración y en clamor por toda la casa de Yehudá y también por toda la casa de Efraín, y por nuestro ministerio, si no es demasiado pedir, que oren y que nos tengan en cuenta. Un abrazo desde Londres, Inglaterra, para todos ustedes. Shalom y shalom.